Buenas tardes, respetables hermanos y hermanas. Nuevamente doy gracias a Dios. El Señor me permite estar con ustedes. Soy el hermano Alexander Castellanos desde la Iglesia de Cristo en la República de El Salvador. Los días miércoles 5 de la tarde, hora de El Salvador, transmito a través del Alumbrador Cristiano y a través de mi especial programa Te daré lo mejor, la vida y ministerio de Cristo. Hoy vamos a presentar la lección número 102 en el subtema El costo de ser discípulo en su parte 2. De manera pues que nos vamos a edificar muchísimo con la presentación del mensaje en esta tarde. Pero por supuesto siempre nos encomendamos al Señor a través de la oración. Oremos. Padre Celestial, una vez más te agradecemos muchísimo porque nos permites el estudio de tu palabra. Gracias por ello, Señor. Gracias porque eres grande y nos das esa bendición. Permite que siempre tú recibas la edificación, la honra y la gloria, y que cada uno de nuestros hermanos y hermanas pues sean muy edificados con el mensaje. Permite también, Señor, que el Espíritu Santo me dirija. Gracias por esta valiosa oportunidad. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Bueno, en este tema, si ustedes recuerdan, la primera parte que presenté, hablábamos sobre el candidato impulsivo, porque estamos hablando del costo de ser discípulo y quiénes son candidatos. Entonces, presenté sobre el candidato impulsivo. Ahora vamos a ver sobre el candidato indeciso. Fíjese bien, se lo repito, el candidato indeciso, que lo vamos a tratar en el Evangelio de Lucas 9, 59 y 60 y Mateo 8, 21 y 22. Ustedes recuerdan que el primer candidato a discípulo se ofreció voluntariamente, pero el segundo tenía necesidades de estímulo. Hay varias analogías que podrían emplearse usando las interjecciones, como se dan órdenes, por ejemplo, a los animales. Es como si Jesús le hubiera dicho pues una ilustración. Una ilustración sería que Jesús le pudo haber dicho a alguien frene, y al primero le haber dicho acelere, al segundo pues. Entonces yo le digo esta situación para que nosotros entendamos, pues Cristo le hizo el mismo llamado que a muchos de los demás. Le dijo, sígueme. Lucas 9:59 dice, y dijo a otro, sígueme. En Mateo 8:22 dice, Jesús le dijo, sígueme. Poco después de esto, Jesús envió a 70 discípulos a hacer un recorrido de Judea. Miren lo que nos dice Lucas 10:1. Después de estas cosas, designó el Señor también a otros 70, a quienes envió de dos en dos delante de él a toda ciudad y lugar a donde él habla de ir. Esto de ir de dos en dos realmente es muy fortificante. Da mucho aliciente el ir dos evangelistas juntos a hacer la obra de evangelización. Yo recuerdo hace muchos años que
en un pueblo de México. Me asignaron a ir a ese pueblo de México y yo tenía que evangelizar todas las mañanas y parte de la tarde. Pero el asunto era que yo andaba solo y sinceramente les digo que yo me sentía desconcertado porque la gente evidentemente notaban que yo no era una persona de ese lugar y su actitud era de bastante indiferencia. Por eso aquí vemos la sabiduría del Señor de enviar a estos 70, pero fueron de 2 en 2, o sea 35 equipos, por decirlo así. Tal vez Cristo estaba reclutando hombres para esta tarea. Mire lo que dice Lucas 10:2, y les decía: la mies a la verdad es mucha, mas los obreros pocos. Por tanto, rogad al Señor de la mies que envíe obreros a su mies. Esto se compara también con Lucas 9:60, donde dice: y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ve, en Lucas 10:11 dice en la última parte: pero esto sabed, que el reino de Dios se ha acercado a vosotros. Entonces, ¿qué es lo que vemos? Cuando Cristo decía: sígueme, a los hombres que Él escogió o que los estaba invitando, Él estaba a menudo llamándolos al servicio a tiempo completo. Eso es lo que nosotros podemos ver. El hombre respondió: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre, en Lucas 9:59. Esta petición parece razonable. Siempre ha sido obligación del hijo enterrar a su padre. En aquellos tiempos, el entierro de un padre tenía prioridad sobre casi todas las demás actividades, incluyendo el más sagrado de los deberes. Según los rabinos, el entierro de un padre tenía prioridad sobre los servicios religiosos o el estudio de la ley. Los hijos tenían la obligación religiosa, social y familiar de enterrar a sus padres. A continuación, una muestra de pasajes antiguos testamentarios sobre la importancia de enterrar a un ser querido. Por ejemplo, mire, vamos a usar varias citas de Génesis. Dice en Génesis 23:9: para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al extremo de su heredad, que por su justo precio me la dé, para posesión de sepultura en medio de vosotros. Luego, más adelante en Génesis 25:9: y lo sepultaron Isaac e Ismael, sus hijos, en la cueva de Macpela, en la heredad de Efrón, hijo de Zohar Eteo, que está enfrente de Manre. Luego vámonos a Génesis 35:29. Y exhaló Isaac el espíritu y murió, y fue recogido a su pueblo, viejo y lleno de días. Y lo sepultaron Esaú y Jacob, sus hijos. Toda esta historia se ve desde el capítulo 49, en el versículo 28 en adelante, hasta llegar al 50 versículo 3. Luego, mire lo que dice el último capítulo de Génesis. Génesis 50, vamos a leer los versos 5, 13 y 14 y 26. Mi padre me hizo jurar diciendo: he aquí que voy a morir en el sepulcro que cavé para mí en la tierra de Canaán. Allí me sepultarás. Ruego
pues que vaya yo ahora y sepulte a mi padre y volveré. Pues lo llevaron sus hijos a la tierra de Canaán y lo sepultaron en la cueva del campo de Macpela, la que había comprado a Abraham con el mismo campo, para heredad de sepultura de Efrón el Eteo al oriente de Manre. Y volvió José a Egipto, él y sus hermanos, y todos los que subieron con él a sepultar a su padre, después que lo hubo sepultado. Verso 26. Y murió José a la edad de 110 años, y lo embalsamaron y fue puesto en un ataúd en Egipto. Luego otra cita interesante la tenemos en el libro de Josué, Josué 24, 29 y 30. Después de estas cosas murió Josué hijo de Nun, siervo de Jehová, siendo de 110 años, y le sepultaron en su heredad en Timnat-Sera, que está en el monte de Efraín, al norte del monte de Gaaz. ¿Qué es lo que vemos también en relación a Jesús? Jesús mismo había enseñado que los hombres debían honrar a sus padres. Miren lo que tenemos en Mateo capítulo 15, leamos desde el versículo 4 hasta el 6. Porque Dios mandó diciendo: honra a tu padre y a tu madre, y el que maldiga al padre o a la madre muera irremisiblemente. Pero vosotros decís: cualquiera que diga a su padre o a su madre, es mi ofrenda a Dios todo aquello con que pudiera ayudarte, ya no ha de honrar a su padre o a su madre. Así habéis invalidado el mandamiento de Dios por vuestra tradición. Luego podemos consultar también Éxodo 20:12, dice: honra a tu padre y a tu madre para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Estos principios que venían desde el Antiguo Testamento se heredaron ya en los tiempos novotestamentarios. Dice Efesios 6, 1 al 3, hijos, obedeced en el Señor a vuestros padres, porque esto es es justo. Honra a tu padre y a tu madre, que es el primer mandamiento con promesa, para que te vaya bien y seas de larga vida sobre la tierra. No hay duda pues de que la palabra honrar incluía cerciorarse de que los padres tuvieran un entierro apropiado. Por lo tanto, pues, la respuesta de Cristo resulta sorprendente, pues esto fue lo que dijo: deja que los muertos entierren a sus muertos, y tú ve y anuncia el reino de Dios. Ve, esto lo tenemos en Lucas 9:60. Jesús usó la palabra muertos en dos sentidos. Deja que los muertos espiritualmente, y yo doy una aclaración, miren lo que dice en relación a espiritualmente en Efesios 2:1, dice: y Él os dio vida a vosotros cuando estaban muertos en vuestros delitos y pecados. También 1 Timoteo 5:6 dice: pero la que se entrega a los placeres, viviendo está muerta. Y en 1 Juan 3:14 dice: nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida, en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Entonces, cuando nosotros leemos: deja que los muertos espiritualmente entierren a los muertos físicamente, a primera vista las palabras del Señor parecen severas, parecen poco comprensivas, parecen
palabras insensibles. ¿Qué las pudo haber motivado? Bueno, vamos a ver al menos de 3 a 4 factores. Vamos a ver estos factores. El número 1, la motivación, lo que pudo haber dicho esto el Señor. Aunque en las tierras bíblicas el entierro se llevaba a cabo casi inmediatamente después de la muerte, el mismo día si era posible, bueno, dice otra ayuda, tenemos en Mateo 9, 18 y 23. Mientras él les decía estas cosas, vino un hombre principal y se postró ante él, diciendo: mi hija acaba de morir, mas ven y pon tu mano sobre ella y vivirá. Al entrar Jesús, el verso 23, al entrar Jesús en la casa del principal, viendo a los que tocaban flautas y la gente que hacía alboroto, dice. Luego, en el caso de la muerte de Lázaro, dice Juan 11, versículos 1, 14 y 17. Estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta, su hermana. 14. Entonces Jesús les dijo claramente: Lázaro ha muerto. 17. Vino pues Jesús y halló que hacía ya 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Luego tenemos otro caso en el libro de los Hechos, capítulo 5, versículos 5 y 6, y luego nos pasamos al 10. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron, y levantándose los jóvenes, lo envolvieron y sacándolo, lo sepultaron. Al instante ella cayó a los pies de él y expiró, y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Entonces, yo lo que estoy diciendo en esta primera situación de lo que pudo haber motivado que el Señor expresara estas palabras aparentemente no comprensivas e insensibles, es que aunque en las tierras bíblicas el entierro se llevaba a cabo casi inmediatamente después de la muerte, el mismo día, si era posible, las ceremonias posteriores tomaban una semana o más. De cualquier modo que se mire, es obvio que el hombre estaba demorando su respuesta al llamado del Señor. Por eso es que podemos ver la segunda motivación que pudo haber causado en Jesús. Jesús estaba de paso por la ciudad, pues iba camino a Jerusalén. Bueno, el relato de Mateo también presenta a Jesús de viaje dirigiéndose a la ribera oriental del mar de Galilea. Dice en Mateo 8, 18 y luego versículos 23 y 28. Respondió el centurión y dijo: Señor, no soy digno de que entres bajo mi techo, solamente di la palabra y mi criado sanará. 23. Y entrando él en la barca, sus discípulos le siguieron. 28. Cuando llegó a la otra orilla, a la tierra de los Gadarenos, vinieron a su encuentro 2 endemoniados que salían de los sepulcros, feroces en gran manera, tanto que nadie podía pasar por aquel camino. Entonces, yo estoy diciendo que Jesús estaba de paso por la ciudad, pues él iba camino a Jerusalén. Si aquel hombre realmente deseaba seguirlo, debía ir en ese momento, no más adelante. Entre las expresiones que se presentan es clara pues esta situación. Tercera motivación por lo cual el Señor pudo haber dicho estas palabras.
cuando se consideran las costumbres de aquellos tiempos, existe la posibilidad de que el hombre estuviera posponiendo indefinidamente su decisión. Su petición no necesariamente significaba que su padre hubiera muerto recientemente y que él necesitara urgentemente ocuparse de los detalles relacionados con el entierro. Sus palabras pudieron haber significado que en ese momento tenía ciertas responsabilidades familiares que cumplir, que sería más adelante, después que su padre muriera y después que hubiera cumplido sus responsabilidades como hijo, cuando él entonces seguiría a Jesús. Hay quienes creen que las palabras del joven también estaban dando a entender que primero debía resolverse lo relacionado con las propiedades de su padre y recibir él su herencia, y que sería entonces cuando seguiría a Jesús. Con esto pues estaría dando a entender que después de todo era necesario contar con alguna seguridad financiera en caso de que no resultara el asunto de ser discípulo. Los que han vivido en esa cultura dan muchos ejemplos en los cuales las palabras "déjame que primero vaya y entierre a mi padre" dieron a entender que en un futuro distante el hablante consideraría la propuesta. Se dice de una historia de un misionero que cuando aconsejaba a un joven en el país de Turquía, este respondió diciendo: "Debo antes que todo enterrar a mi padre". Cuando el misionero le expresó sus condolencias, miren qué curioso, el joven dijo que su padre no estaba muerto. En realidad lo que estaba diciendo era que debía cumplir todas sus obligaciones familiares para poder hacer lo que el misionero aconsejaba. Otro ejemplo que se habla en relación a esta situación es que un oficial inglés contó acerca de una beca que se ofreció a un joven árabe. Y se dice que él dijo de la siguiente manera: "La aceptaré después que haya enterrado a mi padre". En ese momento el padre de aquel joven tenía unos 40 años de edad y gozaba de buena salud. Un orador dijo que aún hoy en el Medio Oriente, fíjense bien qué cosa, cuando alguien desea emigrar a otro país, se le pregunta: ¿no vas a enterrar a tu padre primero? Esto significa: no vas a quedarte aquí hasta que cumplas tus obligaciones familiares. Entonces, se opina pues que esta era la situación que se estaba dando aquí. Señalan que si el padre de este hombre hubiera estado muerto, esperando a ser enterrado, él no hubiera estado a un lado del camino donde Cristo pudo decirle: sígame. O sea, él estaría ocupado en el entierro de su padre, en el funeral de su padre. Entonces hay que entender pues esta declaración. Antes, tal hombre habría estado ocupado encargándose de sus responsabilidades para con su padre. Tenga presente pues que dentro de lo posible ellos realizaban los entierros, ya lo he dicho, el mismo día que la persona moría. Número 4.
¿Por qué pudo haber dicho el Señor sobre esta situación? Recuerde que Jesús conocía el corazón de los hombres. Por más razonables que las palabras de aquel hombre sonaran, Cristo no las consideró una razón válida para no seguirlo, sino que las interpretó como una excusa. Lo trágico de la excusa del hombre fue la palabra primero, pues dijo: Señor, déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Dios había dicho en Éxodo 23, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Jesús había dicho en Mateo 6:33, mas buscar primeramente el reino de Dios y su justicia. Entonces Cristo recalcaba constantemente que no debía haber nada que tuviera prioridad sobre seguirlo a Él, ni siquiera el amor a los familiares. Mire lo que nos presenta el Evangelio de Lucas 14, 25 al 27. Grandes multitudes iban con él y volviéndose les dijo: si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre y mujer e hijos y hermanos y hermanas y aún también su propia vida, no puede ser mi discípulo. Y el que no lleva su cruz y viene en pos de mí, no puede ser mi discípulo. Lo que se expresa pues es que él exigió una radical transferencia de lealtad. Eso es lo que él estaba pidiendo, que hubiera una radical transferencia de lealtad. No conocemos todo lo que había en el corazón del hombre cuando dijo: déjame que primero vaya y entierre a mi padre. Pero sí se ha visto su espíritu en muchos candidatos a discípulos. Por ejemplo, los adolescentes dicen: dejen que primero disfrute una juerga y entonces seguiré a Jesús. Hay profesionales jóvenes que dicen lo siguiente: dejen que primero me consolide en mi carrera y comience una familia y entonces tomaré con seriedad lo de seguir a Jesús. A hombres de mayor edad decir: en cuanto ponga mis asuntos en orden, seguiré a Jesús. Entonces, ¿qué podemos decir? Que en algunos casos las metas propuestas fueron dignas y en otros fueron indignas. Pero en todos los casos, lo trágico fue que se pusieron primero, esto es, antes que el Señor Jesucristo. Yo le digo a usted, cuando estoy dando estos ejemplos, piense en situaciones en cuanto a su propia vida, cuando usted retardaba su obediencia al Señor. El mensaje de Jesús para el candidato indeciso fue: determine qué es lo primero. En otras palabras, esto fue lo que dijo: cuando se debe elegir entre deberes importantes para que sea mi discípulo, usted debe hacer lo primero lo que yo le he mandado. Entonces, ¿qué le mandó Jesús a ese candidato indeciso? Bueno, esto fue lo que le mandó. Mire lo que dice el verso 60 de Lucas 9. Deja que los muertos entierren a sus muertos y tú ve y anuncia el reino de Dios. En otras palabras le dijo: siempre habrá quienes se encarguen de las tareas corrientes de la vida, tareas como enterrar a los muertos, pero para ti tengo una tarea especial y esta es que vayas a todo lugar a anunciar que el reino está a punto de establecerse. Eso es lo que él estaba diciendo.
en esta situación. Usted recuerda lo que vimos cuando hace un momento estábamos diciendo, cuando Cristo le decía sígueme a los hombres, Él estaba a menudo llamándolos al servicio a tiempo completo. Entonces, la necesidad es apremiante, así que sígueme ahora, pues es lo que le está diciendo. El candidato impreciso que nos presenta Lucas 9, 61 y 62 nos dice que el tercer candidato a discípulo, al igual que el segundo, pidió hacer algo primero. Miren lo que dice Lucas 9, 61. Te seguiré, Señor, pero déjame que me despida primero de los que están en mi casa. Al igual pues que la petición anterior, la de este último no parecía razonable. Yo le voy a poner un ejemplo y el caso de Eliseo. Eliseo hizo una petición parecida cuando Elías lo llamó y el profeta se la concedió. Mire lo que nos dice el libro Primero de Reyes 19, versículos 19 al 21. Partiendo él de allí, halló a Eliseo, hijo de Safat, que araba con 12 yuntas delante de sí, y él tenía la última. Y pasando Elías por delante de él, echó sobre él su manto. Entonces, dejando él los bueyes, vino corriendo en pos de Elías y dijo: te ruego que me dejes besar a mi padre y a mi madre, y luego te seguiré. Y él le dijo: ve, vuelve, ¿qué te he hecho yo? Y se volvió y tomó un par de bueyes y los mató, y con el arado de los bueyes coció la carne y la dio al pueblo para que comiesen. Después se levantó y fue tras Elías y le servía. Sin embargo, tenga presente que en los países orientales las ceremonias de despedida podían tomar días, podían tomar semanas e incluso meses. Si el hombre había de seguir a Jesús, tenía que hacerlo en ese momento. El Señor no iba a estar allí al día siguiente, y mucho menos una semana o un mes después. Por eso es que esta lección está titulada El costo de ser un discípulo. Entonces, considere también la posibilidad de que si él iba a su casa a despedirse, su familia podría convencerlo de que no se entregara a la incierta vida de un discípulo de Cristo. Yo recuerdo cuando me convertí al Señor, que en cierto modo lo hice ocultamente de mis padres, porque yo era un hijo de dominio aquí, y yo sé que en varios otros países es uno que todavía sus padres lo sostienen en todo aspecto. Entonces, aunque yo obedecí convencido de la palabra de Dios, pero yo no me manifestaba abiertamente, porque vivía con ellos, dependía de ellos, comía de ellos. Entonces, por eso le estoy diciendo, considere también la posibilidad de que si él iba a su casa a despedirse, su familia podría convencerlo de que no se entregara a la incierta vida de un discípulo de Cristo. Gracias a Dios, esto no sucedió en mí, si no, no estuviera haciendo lo que estoy haciendo ahorita. Aquí poner excusas personales. El caso, por ejemplo, de mi hermano mayor, que cuando él recibió el cupón del curso bíblico, yo le dije que yo quería también pedir ese curso, y en vista de eso él dijo que
lo iba a estudiar en los materiales que me enviaran. Nunca lo hizo. Murió sin Dios, murió sin esperanza a los 52 años. Y de una u otra manera yo tuve oportunidad de enseñarle palabra de Dios, pero realmente su corazón estaba totalmente endurecido. Los misioneros que enseñaban a los que enseñan, mejor dicho, a quienes fueron criados en el hinduismo, cuentan que los padres hindúes harán cualquier cosa para convencer a sus hijos de que no abracen el cristianismo. Como un último recurso, les dicen a su hijo: no hay problema, si deseas bautízate, hazlo, pero una cosa te pedimos: antes de bautizarte, ven por favor a hacernos una última visita. Tomando en cuenta todo lo que hemos hecho por ti, no creemos que sea mucho pedir. Dicen quienes han tenido esas experiencias como misioneros que son pocos los hijos que pueden resistirse a esta súplica tan conmovedora. También cuentan que de los que van a casa, solo un pequeño grupo llega a hacerse cristianos, porque son convencidos por las palabras misericordiosas de sus padres. Jesús podía haber respondido a este individuo del mismo modo que al anterior, es decir, pudo haberlo instado a no demorarse. Sin embargo, cuando miró en su corazón, vio que el apego a su antigua vida era tan fuerte que jamás podría liberarse. El mensaje de Jesús para este candidato impreciso fue: mida las consecuencias. Esto fue lo que le dijo. Miren Lucas 9:62. Ninguno que poniendo su mano en el arado mira hacia atrás es apto para el reino de Dios. El arado del cual hablaba Jesús era un arado primitivo de poco peso, el cual se empuñaba con la mano izquierda, mientras que con la derecha se aguijoneaba al buey. Usted puede notar aquí en Lucas 9:62 que se usa el singular, o sea, la palabra mano en singular. ¿Haya tenido usted alguna vez la experiencia de arar o no? Le resultará obvio que nadie puede trazar un surco recto mientras mira hacia atrás. Si se hace mal, todo el terreno tiene que ser arado otra vez. Voy a terminar mi mensaje diciendo lo siguiente: las consecuencias de mirar hacia atrás son nefastas, no solo para el labrador, sino también para quien desea seguir al Señor. Mirar hacia atrás fue nefasto para la esposa de Lot. Usted sabe esta situación. Dice en Génesis 9:26, entonces la mujer de Lot miró atrás, a espaldas de él, y se volvió estatua de sal. Este candidato a discípulo estaba aparentemente volviendo su mirada hacia atrás, o sea, a familiares y amigos, dándole prioridad a familiares y amigos. Si yo hubiera puesto en primer lugar la situación de mis padres cuando fui persuadido a obedecer a la edad de 18 años, hubiera sido clasificado dentro de esta misma situación. Sin embargo, debe entenderse que la atracción puede ejercer cualquier cosa del pasado
incluidos los éxitos obtenidos por medio de hacer caso omiso de principios cristianos. Según Cristo, los que constantemente recuerdan con nostalgia la antigua vida de pecado, se descalifican a sí mismos para la entrada en el reino. Uno puede hacer alarde o hacer memoria de la vida pasada, nosotros como cristianos, como cristianas, pero en el sentido de lo más sano que se pueda, recordar el pasado en una forma completamente sana, no en el sentido de añorar el volver a hacer cosas que deterioraban nuestra vida, sobre todo que deterioraban nuestra alma, que deterioraban nuestro cuerpo. Realmente no es nada agradable. Entonces, por eso digo pues que según Cristo, los que constantemente recuerdan con nostalgia la antigua vida de pecado, se descalifican a sí mismos para la entrada en el reino. Yo voy a terminar acá, hermanos. Dios permita que el próximo miércoles, que sería 10 de julio, pueda presentar la tercera y última parte de este mensaje, el costo de ser discípulos. Gracias a Dios por haber predicado palabra de nuestro Dios, y gracias a Dios porque ustedes tienen ese gran interés. Para terminar, quiero hacer referencia a algo. Hoy mi esposa publicó en Facebook solicitando apoyo en comprar sus libros, pues estamos necesitados ya de que hace bastantes años no tenemos sostenimiento. Y también soy claro que mi salud cada vez está deteriorada, pero mi espíritu no, gracias a Dios. Hoy fui otra vez a consulta médica, el lunes iré con el cirujano, Dios dirá lo mejor. Mientras tanto, yo seguiré con la ayuda de nuestro Señor enseñando. Lo hago sentado debido a mis problemas de mis rodillas, pues no soporto estar parado. Su ayuda pues será de bendición, pues solo nos hemos dedicado a hacer la obra del Señor. Dios bendiga sus corazones en comprar pues los libros estos que están disponibles en Amazon.com, que por supuesto ya son 4 libros que mi esposa ha escrito con la gran ayuda de nuestro Señor. Terminamos pues siempre con una oración. Dios Todopoderoso, te damos nuestros agradecimientos porque tú nos permites estudiar tu palabra, nos permites presentarla de una manera clara, de una manera sencilla. Yo sé que estoy convencido que el Espíritu Santo me ayuda a presentarla. Gracias, Señor, por esa gran ayuda, esa gran bendición que tú nos das. También oramos para que todos los oyentes, hermanos, hermanas, sean muy edificados. Y sobre todo, Señor, que tú siempre seas muy honrado. Oramos en el poderoso nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén.